Una vez yo escuchaba al siervo que hasta para uno hacer un arroz uno debe tener en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, pues yo no sé predicar, hermanos, yo no sé leer la Biblia, yo no sé, por eso necesito la gracia y la misericordia de Dios para todo esto, ¿sí? Entonces, por eso siempre oro al iniciar y como nos ha enseñado la iglesia, al finalizar también. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por todos estos preciosos hermanos, Señor, que están conectados en este momento, Señor. Bendícelos, Señor, y permítenos la gracia, la sabiduría para poder recibir tu palabra, Señor. Permítenos la sabiduría de poder transmitir tu corazón, Señor, tanto para ellos como para mí, Señor. Gracias te damos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer una palabra en el libro de San Juan. San Juan 3, versículo desde el 3 al 15. Vamos a leer, dice: Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios me permitía la gracia de poder leer un libro del pastor Osorpar, ¿no?, que se llama Nacer del Espíritu y Nacer del Agua, ¿no? Entonces, del agua y del Espíritu. Realmente yo me podía conectar, ¿no?, hoy, porque es solamente la gracia de Dios que Dios nos permite poder escuchar, ¿no?, la santa palabra de Dios, ¿no? Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, pues nosotros no nos daría el ánimo, porque cuando yo no había nacido de nuevo y no había recibido el perdón de mis pecados, pues yo leía superficialmente por ahí la Biblia, pero pues ni entendía y tampoco era mi interés. Pero después de tanto tiempo, Dios nos da la gracia y nos revela su santo corazón, ¿no? Entonces realmente aquí nos habla Dios, Jesús le está hablando a un hombre, Nicodemo. Nicodemo era un hombre que él era una persona que podía guiar al pueblo, ¿no? Era una persona como un ministro, era un miembro de Sanedril. Esta persona conocía muy bien sobre las leyes de Dios y era una guía espiritual para el pueblo de Israel. Pero realmente él no había nacido de nuevo, ¿no? Hoy en día hay muchas personas, pastores, gente muy importante que tienen muy grandes iglesias y que se congregan, que hacen muchas obras y muchas cosas para Dios, pero realmente no han nacido de nuevo, ¿no? Realmente, ¿cuál es la incomodidad de Dios, sí? Aunque una persona haga muchas cosas para Dios, aunque nosotros quisiéramos hacer tantas cosas, ¿no? Porque antes de nacer de nuevo, antes de haber conocido este evangelio, hacíamos muchas cosas para Dios. ¿Por qué? Por la religión. Porque la religión que nos enseña, ¿sí? Si tenemos que hacer algo, debemos hacer algo para poder agradar a Dios. Pero es todo lo contrario, ¿no? Dios nos enseña verdaderamente aquí. Dios le está hablando a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, aunque era una persona tan importante, tan especial, este hombre era muy importante en el pueblo de Israel, ¿no? Era uno de los fariseos que era como encargado de guiar al pueblo, de dirigir al pueblo, ¿no?
Pero una noche, él de noche, como para que nadie lo viera, para que nadie se enterara de que él iba a buscar a Jesús, se encontró con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí en el versículo 1 de San Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, él sabía, ¿no? Jesús es un hombre de Dios, ¿sí? Él necesitaba aprender de Jesús, pero para que nadie lo descubriera, él se fue a encontrarse con Jesús, pero ¿cómo estaba? De noche. Significa dos cosas, ¿no? Primero, como para que nadie lo viera, porque siendo una persona tan importante, ir a buscar a un hombre menor que él, ¿sí? Y siendo una persona que es tan importante para el pueblo, donde puede guiar al pueblo, e irse a encontrar con Jesús, que Jesús, su apariencia física prácticamente era como estrato 1. Él no tenía, dice que su vestido era de una sola túnica. Entonces, aparentemente, físicamente, el aspecto de nuestro Señor Jesucristo era de una persona muy pobre, de una persona de muy bajos recursos económicos. Pero Nicodemo, siendo tan especial, tan importante para el pueblo, pues él sentía mucha vergüenza, ¿no? Primero, porque este hombre tan importante que nos guiaba a buscar a Jesús, ¿sí? Primero, y segundo, porque su corazón como estaba en oscuridad, ¿no? ¿Qué significa la noche? Oscuridad. Pero aquí dice, respondiendo Jesús le dijo. Jesús ni siquiera le dijo cómo está Nicodemo, cómo está usted. No, Jesús, ¿qué le dijo? Directamente Jesucristo nuestro Señor le habló la palabra. Aquí en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se sorprendió. ¿Cómo es nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo dijo, yo tengo que nacer, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Pero Jesús le dijo, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la norma de Dios principalmente? Que una persona tiene que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significa de agua? El agua es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por medio de Juan el Bautista, Dios abrió los cielos para todos los seres humanos, independiente de quién sea. ¿De quiénes? Sí, de aquellos que han creído en Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo de agua? Es nacer por medio del Espíritu, por medio del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, ¿qué es? Es recibir la sangre, la cruz, ¿no? Y tercero, ¿qué es? Jesús resucitó, ¿no? Entonces el evangelio verdadero que me lleva a la salvación es que bautizo de Jesucristo, muerte de Jesucristo y resurrección de Jesucristo. Esa es la norma que Dios tiene para que el hombre pueda recibir la salvación y pueda entrar en su nuevo reino. Porque Dios un día permitió el pecado en el huerto del Edén, pero Dios no va a permitir el pecado en su nuevo reino. Aunque una persona haya sido una persona como una persona humanamente buena persona, ha guiado a muchas personas, ha sido una guía para muchos seres humanos, ha sido un gran pastor, ha sido un gran líder religioso como lo era Nicodemo, pero realmente si no nace de nuevo no puede recibir el perdón de sus pecados, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo no entendía esto en ese momento, ¿no? Pero dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros nacimos en este mundo, nacimos ya con el pecado, ¿sí? Así que viviendo en este mundo, nosotros tenemos que nacer de nuevo espiritualmente, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús no tenía por qué ser crucificado así, o sea, Jesús no tenía por qué ser crucificado, pero Jesús
Él no tenía el pecado, pero él en el río Jordán, al cargar el pecado de todos nosotros los seres humanos, por eso él tuvo que recibir la muerte. Porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús tuvo que recibir la muerte, ¿no? Para podernos salvar de nuestro pecado, para podernos limpiar y para que nosotros nos volviéramos a reconciliar con Dios nuestro Padre, ¿no? Entonces aquí dice, no te maravilles de que te dije el versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, amada familia, es muy necesario nacer de nuevo, dice la palabra de Dios, ¿no? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, nosotros no sabemos el viento de dónde viene, ¿no? Ni a dónde va, pero Dios sí lo sabe. ¿Sí? Dios sí conoce nuestro corazón, Dios sabe muy bien de nosotros. ¿Quién creó las nubes? ¿Quién creó los cielos? ¿Sí? Entonces realmente hay dos bendiciones. Dios dejó dos bendiciones. Una es general. ¿Qué significa general? Dios dejó la bendición para todos los seres humanos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que Dios creó el sol para nosotros, nos dio la vida, también nos da la luz y nos da el oxígeno, nos da las plantas, nos da la comida. Eso es bendición general para todos los seres humanos. Pero hay otra bendición especial. Hay una bendición especial ¿para quién? Para los nacidos de nuevo, los que han recibido el perdón de los pecados, los que han recibido el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Esa es bendición especial, porque ya nosotros al nacer de nuevo y al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, entendiendo esta verdad por medio de la palabra, por medio de este evangelio, cuando lo recibimos por la fe, porque muchas personas, aunque se congregan muchos años en una iglesia, aunque van a un lugar especial, aunque han hecho muchas obras para Dios, realmente delante de Dios, Dios no va a recibir eso, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por medio de Juan el Bautista, la última palabra cuando Jesús iba saliendo del agua, ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces realmente Dios en quién se complace. Dios solamente se complace en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El bautizo de nuestro Señor Jesucristo, eso le estaba diciendo Dios a Nicodemo. Si no naces del agua, ¿qué significa? Del bautizo mío, ¿sí? Y si no naces del Espíritu, realmente no tienes nada que ver con Dios, ¿sí? Aunque seas una persona tan importante, aunque hayas sido una persona que ha guiado y que lo tienen en alta estima, si no naces de nuevo, realmente no puedes entrar al reino de los cielos. Eso Dios quería decirle a Nicodemo, ¿no? Entonces aquí el versículo 9 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? ¿Y no sabes esto? ¿Sí? Entonces muchas personas, muchos religiosos, muchos pastores hoy en día, aunque llevan muchos años en la vida de creencia, porque realmente, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha creído en Jesucristo, pero no superficialmente, ¿sí? Porque muchas personas, aunque saben que Jesús vino y murió por nuestros pecados, aunque Él vino e hizo todo para la salvación de todos los seres humanos, realmente no le creen. Ellos creen solamente una parte, ¿sí? Pero ellos piensan que tienen que hacer otra, cuando realmente Dios dice que nosotros no tuvimos que hacer nada para poder recibir este precioso regalo que es la salvación de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid vuestro testimonio. Una persona cuando es religiosa no puede saber ni a dónde va ni de dónde viene, pero un verdadero cristiano nacido de nuevo sabe y conoce que verdaderamente ha nacido de nuevo. Yo realmente conozco y sé que he nacido de nuevo. Sé 100% por medio de la palabra del Espíritu de Dios que ya no tengo el pecado en mi corazón, que aunque
cometí muchos errores, muchas faltas, aunque Dios ha estado enseñándome verdaderamente mi condición, ¿sí? Pero realmente nada de lo que yo he hecho, ni nada de lo que yo haga, eso me podía haber salvado. Solamente nosotros somos salvos es por la fe. ¿En quién? En el testimonio, en el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, en la sangre que Jesús derramó en la cruz por todos nuestros pecados, en la resurrección de Él, ¿no? Así nosotros podemos entender claramente quién es un salvo, quién es una persona que verdaderamente ha creído. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Ustedes sí creen? ¿Creen esta verdad? Debemos creer esta verdad, ¿sí? Porque es nuestro camino, es el único camino que hay, ¿no? Entonces ahí en Primera de Pedro 3:21, vamos a buscar un momentico. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿sí? Sino como la aspiración de una buena conciencia, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, no es que muchas personas se equivocan porque piensan, yo he nacido de nuevo, porque al congregarse en una iglesia, al congregarse en un lugar, en una iglesia, llevan una vida religiosa pensando que, como yo ya me bauticé en un agua, como yo ya estoy caminando con Jesús, entonces piensan que esas personas van a cambiar, piensan que cambian automáticamente, que dejan su condición del vicio, su condición de sus defectos, sus debilidades, pero eso no es así, hermanos, ¿sí? El nacer de nuevo es recibir el testimonio, es recibir lo que Jesucristo, es haberme bautizado con Jesucristo en el río Jordán, es haber muerto con Jesús en la cruz, es el resucitar con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque cuando Dios le dijo a Adán que de cierto moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, que murió su espíritu, salió Dios y entró el pecado. Por eso en la Biblia dice, ¿no? Adán, hombre viviente, y Jesús, espíritu vivificante, ¿no? Entonces, ¿quién vivifica nuestro espíritu? Por Adán nosotros fuimos muertos, ¿sí? Espiritualmente, pero por Jesús nosotros tenemos la vida. Nuevamente podemos recibir el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios, ¿sí? Él vino verdaderamente como, así dice, como Hijo de Dios, pero realmente dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Quién mueve el aire? ¿Quién conoce el aire? ¿Quién sabe? Dios creando el aire en el cielo, el viento, ¿sí? Lo creó en el cielo. Él es el único que sabe de dónde viene y a dónde va. Entonces realmente el que es nacido de nuevo y ha recibido el perdón de sus pecados espiritualmente, hermanos, sabemos verdaderamente de dónde hemos venido y a dónde vamos, ¿sí? Entonces aquí lo dice, ¿no? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla muy bien claro, ¿no? Cómo nosotros, siendo inmundos, siendo pecadores desde nacimiento, mereciendo, ¿no? Verdaderamente la muerte, ¿cuál era la puerta para nosotros, ¿no? En el libro vamos a buscar una palabra, en el libro de San Juan nuevamente, el versículo 10, aquí dice, ¿no, hermanos? Yo creo que muchos ya saben esa palabra. En 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, Dios, ¿qué quiere enseñar? Yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces, el único camino para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos es por medio de Jesús, ¿no? Yo le he dicho a muchas personas cuando en un tiempo, hermanos, a mí me dio una enfermedad, se llama isquemia mesentérica. A mí se me estaba muriendo parte del intestino delgado, donde se conectan las partes de las defensas. Se estaba muriendo esa parte, así que rápido me operaron, porque si esa parte muere, pues realmente pues ya no quedó defensas y tenía una muerte, ¿no? Pero
Estando ahí, hermanos, a mí me operaron y yo no me preguntaba por qué, ¿no? Pero en todo este transcurso de la operación, yo llamé al siervo en Perú y le pregunté y él me dijo, predica el evangelio en el hospital. Dios me permitió la gracia de poder predicar el evangelio aún estando en esta condición, porque a mí me abrieron desde la parte de arriba hasta la pelvis. Totalmente me abrieron todo el estómago para poderme cortar 2,5 metros de intestino delgado, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba en esa situación, no es fácil, hermano. Yo creo que muchos de ustedes de pronto han pasado esa situación. Pero estando ahí yo me preguntaba, ¿por qué Dios me permitía, no? ¿Por qué Dios me permitía esta situación, sí? Pero cuando yo estuve en la UCI, estuve como 5 días, después me bajaron a intervalos y pasando al piso, a mí me dieron una habitación muy bonita en la cual yo estaba muy feliz. Buen baño, bonita cama. Pero al otro día en la tarde, a mediodía, ya me pasaron para un cuarto como muy oscuro, como un cuarto feo. Entonces yo decía, ¿por qué me trata? O sea, ¿por qué me trata? O sea, muchas veces el corazón se eleva y uno piensa que es que uno merece algo bueno, ¿no? Pero realmente cuando uno reconoce a Dios, el corazón se calma. Y yo dije, bueno, por algo Dios me permitió aquí, ¿no? Por la gracia de Dios, Dios me ha permitido esa gracia de poder predicar su evangelio. Yo amo este evangelio, hermanos, ¿sí? Y le he pedido tanto la gracia de Dios que Dios me use para poder anunciar estas buenas nuevas de salvación, ¿no? Estando ahí en la camilla del lado había una señora de unos 92, 3 años más o menos, la señora ya tenía. Y Dios me permitía, ¿no? Como compartirle el evangelio a su hijo que estaba ahí. Era una señora que había llevado una vida muy desordenada, porque hablando con su hijo, él me contó toda la historia de su mamá, ¿no? Me contó cómo ella había tenido 12 hijos, me contó que ella en el campo abusaban de ella, tenía hijos, me contó cómo ella había luchado tanto, después viniéndose para la ciudad, criando a sus hijos, y saber que ahora solamente el hijo menor la podía cuidar. Entonces, esta señora, una noche, yo me bajé de la camilla, ¿sí? Y me paré al frente de la camilla de ella y empecé. Me recuerdo tanto el nombre de ella, se llamaba señora Oliva. Y yo le decía, le compartía el evangelio, ¿no? Pero compartiéndole el evangelio, esta señora ni siquiera me ponía cuidado, ¿no? Ya era una ancianita, una persona muy anciana, solamente se quejaba y yo sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, así que yo empecé a hablarle, ¿no? Y le empecé a hablar el evangelio, pero yo no sentía en mi corazón que ella me estaba escuchando, me sentía algo incómodo. Así que esa noche me puse, le oré a Dios y le dije, Señor, muéstrame ¿cómo le predico el evangelio a esta alma suya, Señor? Por favor, permíteme la sabiduría para poderle transmitir su corazón. Así que al otro día, esa misma noche, ya tarde de la noche, yo me bajé de la camilla y Dios me permitía recordarme sobre la vida de Rahab, ¿no? Entonces, la vida de Rahab en Jericó, ¿sí? Entonces, realmente cuando yo me puse a pensar la vida que el hijo me había contado, que ya había llevado, le empecé a contar mi testimonio. Le dije, señora Oliva, yo también tuve 7 hijos, ¿sí? También fracasada con los maridos, ¿sí? Por mi forma, ¿sí? Porque era una persona con tanta fuerza, hermanos, que yo no me dejaba dominar de nadie, ¿no? Entonces pensaba yo, cuando una persona tiene mucha fuerza, pues no necesita de otros, ¿no? Menos de Dios. Esa era mi condición anterior, ¿sí? Entonces empecé a contarle mi testimonio a ella y empecé a decirle, señora Oliva, usted ya está para partir de este mundo. Aunque usted haya tenido 12 hijos de diferentes hombres cada uno, señora Oliva, nuestro Señor Jesucristo no mira eso. Ya Jesús pagó el precio por todo eso. Y empecé a contarle mi testimonio y me sorprendí porque ella volteó la cara, ¿no? No lo había hecho ni siquiera con su hijo, pero ella volteó la cara y abrió sus ojitos. Ya ella no veía porque sus ojos totalmente blancos. Ella me miraba y empecé a compartirle y le dije, señora Oliva, ya nuestro Señor Jesucristo pagó por usted. Ya Él se sufrió, ya Él pagó el juicio que nosotros merecíamos en esta tierra, que usted y yo merecíamos, ya Él lo pagó en la cruz. Por eso usted ya no le debe nada a Dios. Dele la mano a Jesús y váyase tranquila con ella. Entonces le dije, señora Oliva, usted no tiene pecado.
No crea eso, ¿sí? Ya Jesús sabía muy bien lo que usted iba a hacer. Jesús sabía muy bien la vida suya, ¿sí? Pero Dios tiene misericordia de su alma y la ama tanto. Dale la mano a Jesús y vete con él. Entonces yo me di cuenta, hermanos, que ella volteó su cara y me dijo, amén. Así, amén. Wow, yo sentí un alivio en mi corazón, hermanos, ¿sí? Y empecé a hablarle y hablarle, ¿sí? Al otro día también le dije, señora Oliva, ¿sí? Eran ya como las 8 de la mañana, nos llevaron el desayuno. Y fui y me paré y le dije, señora Oliva, recuerde, usted ya es limpia de todos sus pecados. Usted ya es justa, ya nació de nuevo, ¿sí? Ahora ya está preparada. Nunca olvide, cuando vaya ya al cielo y le pregunten que si lleva pecado, diga que no. No vaya a decir que usted lleva pecado. Sí, porque no la dejan entrar. Así que diga que usted está limpia de todos sus pecados, que usted no tiene pecado en su corazón, para que pueda entrar al cielo. Y ella me dijo, amén. Y nos llevaron el desayuno cuando en ese momento yo estaba sentada en mi camilla y ella expiró. ¡Wow! ¿Sí? Pero se fue muy tranquila esta señora de 92 años. 92, 93 años tenía doña Oliva, ¿no? Viviendo una vida... Yo pensaba, ¿no? Viviendo toda su vida tan miserable esta señora, ¿no? Una vida tan difícil. Y tener que vivir ese mundo aquí en esta tierra y tener que irse a condenar al infierno. Dios tuvo mucha misericordia por esta alma, ¿sí? Entonces realmente yo pensaba, Dios me permitió esta situación. Me sacó del cuarto muy bonito, cómodo, para llevarme a este cuarto tan feo, tan frío, ¿sí? Y no solamente eso, porque después de que le compartí el evangelio a esta señora, me empezó, vomitaba, me sentía mal, ¿sí? Pero Dios siempre me cuidó, hermanos, ¿sí? Dios siempre me guardó, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué es importante, no? ¿Sí? Dios quería, Jesús, nuestro Señor, quería enseñarle a Nicodemo qué es nacer de nuevo. Aunque una persona tenga mucha capacidad, aunque una persona haya hecho tantas cosas para Dios, aunque haya sido tan buena humanamente, ¿sí? Pero si no nace de nuevo, hermanos, no recibe el perdón de sus pecados, no puede entrar al reino de los cielos. Es la norma de Dios, ¿sí? Entonces realmente, hermanos, aquí dice, ¿no? El versículo dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? ¿Sí? Realmente Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, si aún te digo cosas terrenales y no crees, no entiendes, ¿cómo entenderías si te digo las celestiales, no? Aquí dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Realmente en Números capítulo 21 está escrito, nos habla de la serpiente de bronce. Dice que cuando el pueblo de Israel se rebeló nuevamente contra Dios, contra Moisés, ¿sí? Dios, ¿qué hizo? Mandó serpientes al desierto. O sea, y cuando esas serpientes mordían a las personas se hinchaban, ¿no? Y estaban a punto de morir hasta que Moisés le oró a Dios y le pidió misericordia a Dios, ¿no? Por el pueblo. Así que Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, ¿no? Esa serpiente de bronce tiene un significado, ¿no? Porque ese bronce es el juicio, ¿no? Ese donde se hacían los holocaustos en el Antiguo Testamento para que una persona pudiera recibir el perdón de Dios, ¿sí? Pudiera recibir la bendición de Dios y no ser como condenado por el pecado, llevaba una ofrenda a Dios, ¿no? Y esa ofrenda, poniendo las manos sobre la cabeza de un animal inocente, un cordero, una oveja, era traspasado el pecado de esa persona hacia ese animal, ¿sí? Entonces esa persona quedaba totalmente limpia, ¿no? Y el sacerdote la llevaba al lugar del holocausto, ¿no? Ese lugar del holocausto era hecho de bronce, ¿no? Entonces, ¿qué significa el bronce? El juicio. Por eso esta serpiente, Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, ¿no? ¿Qué significa? Jesús le dijo a Nicodemo, así como el Hijo del Hombre, ¿no? Vamos a leer dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Jesús, ¿cómo fue levantado en la cruz, ¿no? Para poder él recibir el juicio de Dios, ¿dónde fue levantado? En la cruz, ¿no? Y aquí dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo el Evangelio, ¿no? Y aquí dice el versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede tener la vida eterna? ¿Quién puede entrar al reino de los cielos? Aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, aquel que es nacido del agua, que es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nace de nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? Aquel que cree en la sangre de Jesús y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa persona está calificada para poder entrar al reino de los cielos. Ese es el evangelio que Dios nos dejó, hermanos, ¿sí? Nosotros realmente, así una persona haga tantas cosas, así una persona se esfuerce por hacer el bien, por prometer cosas, por intentar agradar a Dios con sus obras, con sus esfuerzos, pero la norma de Dios es que si no nace de nuevo, no puede recibir el perdón de todos sus pecados, hermano. Esa es la norma de Dios. Este es el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no murió por su pecado. Él vino al mundo sin pecado, pero Él recibiendo el pecado de todos nosotros en el río Jordán, por medio de Juan el Bautista, y llevándolo a la cruz, realmente recibiendo ese juicio en la cruz y resucitando al tercer día para podernos regalar su santidad y su justicia, hermano. Por eso la Biblia nos está enseñando, ¿no? Verdaderamente, ¿quién puede recibir el agua? ¿Quién puede recibir el Espíritu? Aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas personas, aunque se congregan en una iglesia, aunque llevan muchos años en una iglesia, hermanos, desconocen esta verdad. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, hermanos, realmente nosotros debemos transmitir este corazón a las personas, a todos aquellos que Dios nos use, ¿no? Para poderles transmitir este evangelio precioso de la salvación, hermanos. Aunque muchas, millones de personas han escuchado este evangelio, no todos lo creen. No todos lo reciben, hermanos. Es una gracia de Dios, es un regalo maravilloso de Dios, que Dios un día haya abierto nuestro corazón para que su evangelio hubiera podido entrar en nosotros, hermanos. Es un gran regalo precioso de nuestro Dios. El siervo nos dice, ¿sí? Solamente sabiendo que somos justos, que somos santos y que somos limpios de todos nuestros pecados por la fe, realmente es más que suficiente para ser felices, ¿sí? Aunque yo muchas veces he tenido situaciones y he pasado dificultades, pero cuando el Espíritu Santo de Dios me hace recordar que yo ya nací de nuevo, que voy a ir un día a presentarme tranquilamente delante de Dios, ¿sí? Que Dios, verdaderamente conociéndome muy bien, realmente sabiendo quién era yo, me dio la gracia de poder estar en sus planes, hermanos. Entonces, hoy podía, hermanos, compartir este evangelio. Yo sé que muchos de mis hermanos comparten el evangelio, muchos hermanos transmiten el corazón de Dios, ¿sí? Pero realmente, hermanos, aunque uno escucha, pero lo importante es escuchar con el corazón, ¿sí? Porque ahí es donde se guarda. El corazón es un reflejo del Espíritu. Entonces, ¿dónde debemos guardar la palabra? En el corazón. Entonces, hermanos, yo les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir con ustedes este momento, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque Dios me permite también compartir con mis hijos, Dios me permite compartir con mi familia y también Dios me permite la gracia de poder en este medio compartir con ustedes. Espero que Dios me permita la gracia de un día poderlos conocer personalmente. Sé que son personas preciosas, ¿sí? Que no han menospreciado la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Y que es una gracia de Dios que nosotros verdaderamente hayamos podido creer en este verdadero evangelio, que es el evangelio de la salvación verdadera, hermanos. Es lo importante, ¿no? Una casa cuando se empieza a construir, se construye para poder que esa casa o ese edificio no se caiga, se construyen las bases, ¿no? Entonces, en un cristiano verdadero, en un cristiano nacido de nuevo, tiene que haber esta base. ¿Y la base qué es?
haber nacido de nuevo y haber recibido el perdón de todos sus pecados espiritualmente. Tener la seguridad y la certeza de que un día nos vamos a presentar delante de Dios, no con nuestra justicia, sino con la justicia que nuestro Señor Jesucristo cumplió por nosotros, hermanos. Entonces, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Dios los bendiga a todos, Dios les permita la gracia de creer en su palabra y nos permita cada día verdaderamente conectarnos con el corazón de Dios, conectarnos con la santa palabra de Dios. Amén. Voy a orar ya para terminar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este momento, Padre. Permítenos, Padre, creer a tu palabra. Aunque no sabemos, Señor, predicar tu evangelio, aunque no sabemos leer la Biblia, Señor, permítenos, Señor, esa sabiduría, Padre Santo, de podernos conectar con tu santa palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que guíe nuestros espíritus, que sea tu Santo Espíritu que guíe nuestros pensamientos, Señor, hacia tu santa voluntad, Padre Santo. Te alabamos, Señor, bendito sea. Bendice a todas estas personitas que se conectaron hoy, Padre Santo, sus familias, sus hijos, Señor. Que tú los guardes, Señor, y que cuides el corazón de cada uno de ellos dentro de tu santa palabra. Gracias, Padre Santo, te alabamos y oramos a ti, Señor, agradeciéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.